Hola amigos, bienvenidos nuevamente a esta manada ávida de aventuras. No pierdas la oportunidad de descubrir increíbles historias y suscríbete a nuestro canal. Pulsa la campanita y arrópate con nuestra compañía que nos disponemos a escuchar un capítulo más de La Mansión de las Muñecas. Capítulo 2. Jolie, 4 décadas después. Bridget acudió al entierro con un temor incontrolable que le había robado la calma. Decidió quedarse a las afueras en silencio escuchando lo que el populacho rumoraba entre dientes. Jolie había sido asesinada, así lo certificó Criminalística. A partir de entonces se construyeron miles de versiones de los hechos, que transitaban de boca en boca, la mayoría por el simple y sádico placer de encontrar una historia más podrida que la propia. Pueblo chiquito, infierno grande, sentenció Bridget para sí misma en desagravio a malintencionados rumores que escuchaba entre la muchedumbre. Impávida y como anclada a la tierra recordó cuando le fue presentada por primera vez y tuvo un salto en el estómago. Creyó regresar en el tiempo o experimentar un déjà vu. Sintió como el miedo le corroía los huesos. Sin embargo, tantos años a la espalda habían convertido el peligro en un viejo compañero. Mi nombre es Yolexis, pero todos me dicen Jolie. Te llamaré Yolexis, replicó Bridget. No abundó en su respuesta a riesgo de parecer ruda y desagradable. Ya a sus 7 décadas poco le importaban las formalidades. Su vida consistía en sobrevivir, de manera que lo políticamente correcto y socialmente esperado carecían de importancia para ella. Y fue cierto que nunca pronunció aquel sobrenombre, sin embargo retumbaba en su mente como un mal presagio. Ese día, en especial, hacía un recuento de todo lo acontecido hasta entonces y sin poder evitarlo hurgaba en su pasado. Vio a Yolexis por primera vez en la terraza de su casa, alejada del pueblo, porque para entonces ya no era dueña del club nocturno La Mansión, ni era ella la exuberante mujer de aquellos años. Después que los barbudos tomaron el poder y todo se fue a la mierda, según sus propias palabras, le intervinieron el local. Tuvo que recoger sus pertenencias y mudarse a una casa a las afueras. El Tejar era una barriada cercana al río de Chaparra. Con el dinero que había guardado y con las influencias que aún le quedaban, logró hacerse de una pequeña finca en aquel caserío. Creo que no habrían unas 20 familias allí cuando Bridget llegó al Tejar. Todo era muy simple en el pueblo que la vio nacer. Los lugares tenían nombres evidentes como su nuevo barrio. Este había sido, desde casi un siglo atrás, el lugar donde se fabricaban las tejas para todas las edificaciones relativas al ingenio y las casas de las cercanías. En aquel humilde comunidad vivían trabajadores y jornaleros que buscaban su pan diario como si de un milagro se tratase. Todavía es de tierra la única calle que cruza por el medio del caserío. Sus casas son de madera, con techos de tejas, zinc y fibrocemento. Por su lateral lo bordea el río que siguiendo su cauce intenta aproximarse al ingenio y al pueblo que la vio nacer, para luego perderse camino al mar. Bridget llegó allí sin nada más que unos cuantos pesos que tenía ahorrados, sin otro oficio que el de prostituta, la moral en desuso y la promesa de una pensión por el club que le habían intervenido los barbudos. Y pensar que a muchos de estos ladrones hasta le fié tragos en mi club, se repetía con desagravio infinito que nunca ocultó. A partir de entonces sobrevivió de su finca, que la bautizó con el único nombre posible, La Mansión. Aprendió el arte de sobrevivir, se reconstruyó a sí misma y se adaptó a las nuevas circunstancias. Con el tiempo regresó a su antiguo oficio, actualizó la forma en que gestionaba la mansión, de manera que burlaba la ley mientras proveía las peleas de gallos circundantes de una atracción adicional, las damas de compañía. Su finca le sirvió para lavar su negocio y su dinero. Se convirtió en una especie de alcaldesa del mercado negro. En una amplia terraza de guano de su finca estableció un paladar, nombre por el que se conocían a pequeños restaurantes que comenzaban a proliferar en Cuba bajo licencia del gobierno. Sus principales clientes eran extranjeros y los llamados macetas de por entonces, hombres de dinero según jerga popular, de los cuales muchos venían atraídos por las peleas de gallos. Este era el punto de encuentro con sus damas de compañía. Bridget se limitaba en apariencias a rentar las habitaciones de su mansión para un encuentro casual y fortuito, porque para entonces era permitido tener esos pequeños negocios y porque además compraba con su dinero a policías e inspectores. Fue en esta terraza donde conoció a Jolie.
La joven venía como inexperta, acompañando a un turista con apariencia nórdica que hablaba un español muy rústico y que además buscaba participar por primera vez en una pelea de gallos. Jolie ya había escuchado de Bridget y de su gran dominio de aquel legendario negocio en el territorio. «Quiero jinetear», fue la manera en que quiso presentarse. Bridget le hizo saber, casi con una expresión de desagravio, que le contactaría cuando necesitara sus servicios. Regresó esa misma semana en 3 ocasiones. Hacía su trabajo, cobraba su dinero y luego de compartir en aquella fresca terraza con compañeras de oficio y clientes en general, regresaba a casa con la esperanza lejana de que algún señor foráneo y de avanzada edad se fijase en ella y le proveyera de una visa en su pasaporte. Bridget se quedaba mirándole detrás de las persianas sin que la chica se percatase. Sin pretenderlo, se reconocía en ella a sí misma en su temprana juventud, y los recuerdos regresaban como fantasmas que le atormentaban continuamente. El tiempo fue pasando y llegó a intimar un poco más de lo que se hubiese permitido a sí misma. Sin embargo, la sensación de desasosiego no le abandonó nunca. Lo tuvo claro en la última visita que le hiciera a Pilar antes de la tragedia. «Veo mucha sangre», fueron las únicas palabras que pronunció la anciana. Por eso, la noticia no le tomó por sorpresa. Recordaba cómo la misma tarde del siniestro, al ver a Yolexis, le aconsejó: «Ten cuidado, niña. Esto es un circo en el que todos quieren ser leones y nadie quiere ser mono». No le vio nunca más, y para cuando tuvo noticias de ella, afirmó con seguridad: «Ya lo sabía». Bridget cerró la mansión por 2 semanas luego del fatal descubrimiento. No podía permitirse un desliz y suponía que tarde o temprano la buscasen para declarar. Supo por boca de Nacho que había sido encontrado su cuerpo cerca del Paso Higinio, a orillas del río, toda vestida y curiosamente arreglada, como si el asesino hubiese sufrido un ataque de remordimiento. Llevaba una corona de flores trenzadas en el cabello y pétalos esparcidos por su cuerpo. Un hombre que traía sus bestias a beber al río fue el que la encontró tendida sobre la hierba. Luego vendría criminalística y cercaría la zona. Se aglomeraron gran cantidad de personas a los alrededores. Sin poder impedirlo, a su finca llegaba todo tipo de comentarios y tuvo la obligación de escucharlos. Creo que fue ella la que más información podría brindarle a los policías. Nunca le perdió de vista en cada una de sus citas, incluyendo las acostumbradas tertulias a posteriori bajo la sombra de aquel ranchón del paladar de la mansión. Tuvo la oportunidad de conocerla a profundidad en las semanas que frecuentó el lugar. Se había tomado el tiempo para investigarle, lo cual no era su costumbre. Tenía además la información oportuna de con cuántos hombres se había acostado, sus nombres y descripciones. Todas estas informaciones pasaron por sus manos, mas nunca las ofreció a los investigadores. Tal vez por conveniencia, por verse alejada de cualquier sospecha. Esperaba que la citasen a declarar y se reconocía en una encrucijada, su negocio y sus ilegales trueques por un lado y ser consecuente con la verdad por otro. Esa mañana en particular se presentó en la puerta de la finca una oficial vestida de azul, en busca de información útil para el caso. Bridget reconoció en este acto una especie de advertencia. Sin embargo, sus testimonios fueron poco objetivos y tenían su fundamento en alegados encuentros casuales que le ayudaban a situarse lejos de cualquier situación de peligro. ¿Nada más que agregar? Nada más, respondió Bridget sin revelar ningún dato de importancia. Luego de compartir una taza de café con la oficial y de demostrar cooperación y amabilidad, le acompañó hasta la puerta para luego despedirle, asegurándole que si recordaba alguna información le contactaría. Por eso acudió al entierro con una especie de culpa y remordimiento que no le dejaban conciliar el sueño. Permaneció hasta el final desde la distancia, a las afueras del mar de personas que se habían congregado allí. Todo acabó, dio media vuelta y justo a la entrada del cementerio reconoció al mismo turista de apariencia nórdica que acompañaba a la víctima la tarde en que le fue presentada y que en más de una ocasión había regresado por la mansión para disfrutar de las peleas de gallo y de los servicios de una de sus damas de compañía, Jolie.